Imagina un valle escondido entre montañas verdes, donde el viento canta entre viñas y piedras antiguas. Sabrosa. Un nombre dulce para un lugar que, sin saberlo, daría a luz al hombre que dividiría imperios, que haría temblar tronos, que obligaría a reyes a reescribir los mapas del mundo. Aquí, en este rincón olvidado del norte de Portugal, en el año 1480, nació Fernando de Magallanes, no con fanfarrias ni augurios de gloria. Nació como nacen los que están destinados a ser incomprendidos, en silencio, sin testigos, sin profecías, solo con el peso de un apellido menor, una nobleza de segunda fila y un destino que ni su propia tierra quiso reconocer. Cuando uno imagina al hombre que abrazó el globo por primera vez, aunque no lo completara con vida, la mente evoca héroes nacidos bajo banderas victoriosas, aclamados desde la cuna, educados en palacios, ungidos por la historia antes de dar su primer paso. Pero Magallanes, no. Él fue el hijo que Portugal repudió. El hijo que creció entre sombras de cortes que lo ignoraban, entre nobles que lo miraban por encima del hombro, entre reyes que escucharon sus planes y se rieron en su cara. Y sin embargo, fue ese mismo desprecio el crisol donde se forjó la voluntad más férrea que jamás surcó los mares. No era un soñador, no era un poeta del viento. Magallanes era un calculador, un estratega del espacio y del tiempo, un hombre que entendía que el mundo no era plano, no solo porque lo decían los sabios, sino porque lo sentía en sus huesos, en cada fibra de su ser. Desde niño, mientras otros jugaban con espadas de madera, él trazaba líneas imaginarias sobre la tierra, midiendo distancias, calculando corrientes, soñando con rutas que nadie se atrevía a imaginar. Pero en Portugal, en aquel Portugal orgulloso, recién salido de las hazañas de Vasco da Gama y de Pedro Álvarez Cabral, no había lugar para un visionario incómodo. Había lugar para los obedientes, para los que seguían las rutas marcadas, para los que no cuestionaban el monopolio real sobre las especias, sobre las rutas del este, sobre el océano Índico que Portugal consideraba suyo por derecho divino. Y Magallanes cuestionó. Lo hizo con respeto al principio, con lealtad incluso. Porque no olvidemos, antes de ser el traidor, fue el soldado. Antes de ser el navegante que España abrazó, fue el portugués que luchó por su rey en tierras lejanas, sangrando en Ceilán, resistiendo en el norte de África, arriesgando su vida en cada batalla, en cada asedio, en cada tormenta. Lo hizo con la esperanza de que, algún día, su rey lo miraría a los ojos y le diría: «Toma, tienes mi permiso, tienes mis naves, ve y demuestra que tienes razón». Pero ese día nunca llegó. En su lugar, llegó el desprecio, la burla, el silencio administrativo que es peor que cualquier decreto de destierro. ¿Por qué? Porque Magallanes amenazaba el statu quo, porque su idea, navegar hacia el oeste para llegar a las Molucas, evitando el control portugués del este, no era solo una ruta alternativa, era una herejía geopolítica. Era poner en duda la bula papal que dividía el mundo entre España y Portugal. Era desafiar el Tratado de Tordesillas como si fuera papel mojado. Era, en esencia, decirle al rey Manuel I: «Tu imperio no es tan grande como crees. Tu poder tiene límites, y yo los voy a encontrar». Y eso, en una corte donde la obediencia era la única virtud reconocida, era imperdonable. Pero no nos adelantemos, porque antes de la traición hubo lealtad. Antes del exilio hubo servicio. Antes del odio hubo esperanza. Y es en esa esperanza donde debemos detenernos, porque es ahí donde nace el verdadero drama de Magallanes. No en las tormentas del Pacífico, no en las lanzas de Mactán, no en las conspiraciones de San Julián, sino en el momento exacto en que un hombre comprende que su patria no lo quiere, que su rey lo considera un peligro, que su visión
Es una amenaza. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tenido una idea tan grande, tan clara, tan evidente para ti, que cuando la presentaste te miraron como si estuvieras loco? ¿Te han cerrado la puerta en la cara, no con violencia, sino con esa sonrisa condescendiente que duele más que un golpe? Entonces, entiendes a Magallanes, porque su historia no es solo la de un navegante, es la de cualquier hombre o mujer que ha sido rechazado por atreverse a pensar diferente, por atreverse a desafiar el orden establecido, por atreverse a soñar más allá de lo permitido. Y eso es lo que lo hace eterno. Porque Magallanes no se rindió, no se escondió, no quemó sus mapas ni renunció a su obsesión. Hizo algo mucho más peligroso, mucho más valiente, mucho más revolucionario. Se fue, cruzó la frontera, cambió de bandera y le ofreció su genio al enemigo. España lo recibió con desconfianza, con recelo, con miradas de soslayo. ¿Un portugués? ¿Aquí? ¿Con planos secretos? ¿Con conocimientos robados? ¿Con lealtades divididas? Claro que lo dudaron, pero también lo necesitaban, porque España, en aquel entonces, era un gigante con pies de barro. Tenía oro, sí. Tenía tierras, sí. Tenía un emperador joven, ambicioso, sediento de gloria, pero no tenía lo que Magallanes ofrecía: una ruta directa a las Islas de las Especias que no pasara por territorio portugués. Una ruta que, si funcionaba, convertiría a Carlos V en el dueño del comercio mundial. Una ruta que valía más que ejércitos, más que tesoros, más que coronas. Y así, entre suspicacias y juramentos, entre cartas selladas y mapas escondidos, nació el pacto más arriesgado de la historia de la navegación. Un rey extranjero financiaría la locura de un traidor para desafiar al imperio más poderoso del mar. Pero no corras, porque esta historia apenas comienza. Aquí, en este primer capítulo, no te he contado batallas, no te he descrito tormentas, no te he mostrado mapas ni astrolabios. Te he mostrado algo más profundo, más humano, más doloroso. El nacimiento de una obsesión. La chispa que encendió la mecha de la primera vuelta al mundo. La herida que nunca sanó. Y que lo impulsó a cruzar océanos, a desafiar reyes, a morir lejos de casa, solo para demostrarle a su patria que estaban equivocados, que él tenía razón, que el mundo era mucho más grande de lo que ellos se atrevían a imaginar. Y si esta historia te ha conmovido, si sientes que hay héroes olvidados, traidores incomprendidos, visionarios enterrados por la historia oficial, entonces este canal es tu hogar. Crónicas de Hispania no es solo un nombre, es una promesa. La promesa de rescatar del olvido a quienes cambiaron el mundo, aunque el mundo prefiriera olvidarlos. Suscríbete, porque la próxima parada es Ceilán. Y allí, entre el barro y la sangre, veremos cómo un joven soldado portugués empezó a convertirse en el hombre que desafiaría a un imperio. No nació navegante, nació soldado. Antes de que los mapas lo obsesionaran, antes de que las estrellas fueran sus guías, antes de que el océano se convirtiera en su único dios, Fernando de Magallanes empuñó una espada, no por gloria, no por ambición, por deber, por lealtad, por esa fe ciega, tan peligrosa como noble, que algunos hombres sienten hacia su rey, hacia su bandera, hacia esa idea abstracta que llamamos patria, y esa lealtad lo destrozó. Cuando apenas rozaba los 18 años, Magallanes cruzó el umbral de la Casa de la India en Lisboa, no como almirante, no como cartógrafo, como paje, un muchacho de nobleza menor, sin fortuna, sin influencias, con nada más que su nombre y su voluntad. Pero en aquel Portugal de finales del siglo XV, donde cada barco que zarpaba rumbo a Oriente prometía riquezas incalculables,
Ser paje en la casa de la India era como estar en la antesala del paraíso. Allí se respiraba el futuro. Allí se tejían las rutas del mundo. Allí, entre rollos de pergamino, cartas náuticas y rumores de islas doradas, Magallanes aprendió a soñar con precisión. Pero los sueños no llenaban las arcas del rey, y el rey necesitaba brazos, espadas, hombres dispuestos a morir en tierras lejanas por el honor de la corona y el aroma de la canela. Así que, en el año 1505, cuando la flota de don Francisco de Almeida partió rumbo a la India para consolidar el dominio portugués en el Índico, Magallanes no se quedó en los archivos. Se subió a un barco, no como capitán, no como piloto, como soldado raso, con armadura oxidada, lanza en mano y el corazón latiendo al ritmo de los tambores de guerra. Fue en esas costas ardientes, bajo un sol que quemaba la piel y la cordura, donde Magallanes dejó de ser un niño. Ceilán, Malaca, las costas de África Oriental. En cada desembarco, en cada asalto, en cada emboscada, aprendió lo que significaba el mando y lo que costaba la obediencia. Vio morir a compañeros por una orden absurda. Vio quemar aldeas por un capricho de oficial. Vio cómo la codicia convertía a los conquistadores en bestias. Y sin embargo, nunca cuestionó. Nunca desertó. Nunca se negó. Porque él creía. Creía en Portugal. Creía en su misión. Creía que, si servía con suficiente entrega, algún día lo verían. Y lo vieron. Sí, lo vieron sangrar. En la batalla de Azamor, en el norte de África, en el año 1513, una lanza bereber le atravesó la pierna. No fue una herida limpia, fue una fractura que mal curada lo dejó cojo para siempre. Muchos habrían pedido retiro, una pensión, un puesto tranquilo en la retaguardia. Magallanes Number regresó al frente, cojeando, con dolor, con fiebre, pero con la espada en alto. Porque para él, la lealtad no se medía en comodidades, se medía en cicatrices. Regresó a Lisboa como un héroe menor, uno de esos héroes que adornan los márgenes de las crónicas, que reciben una palmada en el hombro y un buen trabajo, pero que no aparecen en los retratos oficiales. Le dieron un puesto administrativo, control de suministros, logística de flotas, trabajo de escritorio. Para cualquier otro, habría sido un ascenso. Para Magallanes, fue una sentencia, porque allí, entre listas de víveres y registros de carga, descubrió algo que lo cambió para siempre. Los mapas no mentían. Las corrientes no obedecían a reyes. El mundo era más grande de lo que Portugal admitía, y más redondo, mucho más redondo. Empezó a cruzar datos, a comparar rutas, a calcular distancias, a notar incongruencias. Si las islas de las Molucas estaban donde decían los portugueses, entonces, navegando hacia el oeste desde España, también se podían alcanzar. La Tierra era una esfera. Eso no era teoría, era geometría, era lógica, era inevitable. Y cuando, con la humildad de quien solo busca servir mejor a su rey, presentó su teoría en la corte de Manuel I, lo que recibió no fue una recompensa, fue una bofetada, no literal. Peor, fue el silencio. Ese silencio helado, cortés, mortal, que solo las cortes saben administrar con maestría. El rey ni siquiera se dignó a reír, solo desvió la mirada, como si Magallanes hubiera cometido una obscenidad, como si hubiera escupido sobre el tratado de Tordesillas, como si hubiera insultado al Papa en persona, porque eso era lo que había hecho. Proponer una ruta occidental a las Molucas no era solo una idea geográfica, era un acto de rebelión diplomática. Era decir, España tiene derecho a esas islas, y eso, Portugal no lo podía permitir, no por ciencia, no por lógica, por política, por poder, por dinero. Y Magallanes lo entendió demasiado tarde. No fue expulsado, no fue encarcelado, no fue ejecutado, fue ignorado, reducido,
trasladado a tareas insignificantes, vigilado, sospechado. Cada vez que intentaba acercarse a los archivos náuticos, le cerraban la puerta. Cada vez que pedía audiencia, le decían que el rey estaba ocupado. Cada vez que mencionaba su teoría, los cortesanos cambiaban de tema, con una sonrisa que ocultaba el desprecio. Fue en esos meses, quizás años, de ostracismo silencioso donde Magallanes comprendió la verdad más amarga de todas. No importaba cuánto sangrara por Portugal, no importaba cuántas batallas ganara, no importaba cuán precisa fuera su lógica, mientras amenazara el monopolio, mientras cuestionara el dogma imperial, mientras soñara con un mundo que escapaba al control de Lisboa. Sería un traidor, aún antes de traicionar, y entonces algo en él se rompió. No su voluntad, no su ambición, su fe. La fe en que el mérito se recompensa, la fe en que la verdad prevalece, la fe en que la patria protege a los suyos. Cuando decidió cruzar la frontera hacia España, no lo hizo con odio, lo hizo con tristeza, con esa tristeza fría, serena, definitiva, de quien ha enterrado un amor imposible. No traicionó a Portugal por venganza, lo hizo por necesidad, porque su idea merecía vivir, aunque para ello tuviera que morir como portugués. Y así, cojeando, con mapas escondidos en el forro de su capa, con el nombre de su rey aún en los labios, pero ya no en el corazón, Fernando de Magallanes dejó atrás el país que lo vio nacer, para ofrecerle al enemigo el secreto que cambiaría el mundo. España lo recibió con escepticismo, con recelo, pero también con hambre. Hambre de gloria, hambre de oro, hambre de vengar siglos de dominio portugués en los mares. Y en aquel joven cojo, taciturno, de mirada dura y palabras escasas, vieron algo que Lisboa fue demasiado ciega para ver. No un traidor, un visionario. Pero esa es otra historia. Por ahora detengámonos aquí, en este momento exacto en que un soldado herido se convierte en un estratega perseguido, en que un leal se transforma en un exiliado, en que un hombre que dio todo por su patria comprende que su patria nunca fue suya. ¿Cuántos Magallanes caminan hoy entre nosotros? ¿Cuántos visionarios son ignorados, silenciados, marginados, solo porque su verdad incomoda al poder? ¿Cuántas ideas revolucionarias mueren en el olvido, porque nadie en la corte tuvo el valor de escucharlas? La historia no solo se escribe con espadas y velas, se escribe con silencios, con puertas cerradas, con miradas que desvían el destino de los hombres, y Magallanes aprendió esa lección con sangre. Hay momentos en la historia que no hacen ruido, no hay tambores, no hay gritos, no hay espadas chocando, solo un susurro, una mirada, un gesto, y sin embargo, en ese instante silencioso, el mundo cambia de rumbo. Uno de esos momentos ocurrió en una sala de la corte de Lisboa, en algún día gris del año 1515. No hay registro exacto, no hay testigos confiables, solo la sombra de lo que pudo haber sido y la certeza de lo que fue. Fernando de Magallanes, cojo, curtido por el sol de África y las fiebres del Índico, se arrodilló ante el rey Manuel I de Portugal, no para pedir clemencia, no para suplicar riquezas, para ofrecerle el mundo. Tenía un mapa, no uno cualquiera, uno que había trazado con sus propias manos, cruzando datos de navegantes árabes, fragmentos de crónicas venecianas, cálculos de latitudes robados de archivos reales, y esa intuición feroz que solo nace de haber visto el mundo desde la cubierta de un barco en guerra. En ese mapa, Magallanes no dibujaba una ruta, dibujaba una revolución. «Majestad», dijo, con la voz firme, sin temblor, sin arrogancia, «si navegamos hacia el oeste, más allá de las Indias que Colón reclamó para Castilla,
Más allá de las tierras que aún no tienen nombre, encontraremos las islas de las especias, las Molucas, sin tocar una sola legua de dominio portugués, por mar abierto, por una ruta que nadie ha intentado, porque nadie se ha atrevido a pensar que es posible. El silencio que siguió no fue vacío, estaba lleno de incredulidad, lleno de condescendencia, lleno de ese desprecio sutil que solo los poderosos saben administrar con elegancia. El rey no se burló, no gritó, no lo mandó arrestar. Hizo algo mucho peor. Lo ignoró. «Vuestra Majestad», insistió Magallanes, con la paciencia de quien aún cree en la razón. «Las distancias coinciden. La esfericidad de la Tierra lo permite. Los vientos alisios nos llevarán. Solo necesito 3 naves, 100 hombres, 1 año de provisiones y su bendición». Manuel I ni siquiera lo miró. Se volvió hacia su secretario. Comentó algo sobre la próxima cacería, sobre el clima, sobre cualquier cosa, menos sobre el mapa que Magallanes sostenía como una ofrenda sagrada. Y en ese momento, algo murió. No fue la ambición de Magallanes. Namber. Esa solo se endureció. Se volvió más fría, más precisa, más peligrosa. Lo que murió fue su última ilusión, la ilusión de que Portugal lo escucharía, de que su rey valoraría su lealtad, de que la verdad podía vencer al orgullo, porque el problema no era la idea. La idea era brillante, era audaz, era con el tiempo inevitable. El problema era quién la proponía y a quién amenazaba. Portugal, en aquel entonces, no era solo una nación, era un imperio marítimo, un monopolio global, un entramado de rutas, fortalezas, tratados y bulas papales que convertían cada grano de pimienta en oro puro para la corona. Y el eje de ese imperio era la ruta del este, el camino que Vasco da Gama había abierto 60 años antes, bordeando África, cruzando el Índico, llegando a Calicut, a Goa, a Malaca. Esa ruta era sagrada, intocable, inviolable. Proponer una ruta alternativa por el oeste no era solo una sugerencia geográfica, era una declaración de guerra contra el statu quo. Era decir, lo que ustedes llaman monopolio es una ilusión. El mundo es redondo, y lo que está al este también está al oeste. Era, en esencia, socavar los cimientos del poder portugués, y peor aún, era darle la llave de ese nuevo camino a España. Porque aunque Magallanes no lo dijera abiertamente, aún, su plan implicaba partir desde territorio español, navegar por mares que el Tratado de Tordesillas asignaba a Castilla, y reclamar islas que, según los portugueses, estaban claramente en su hemisferio. Era, diplomáticamente, una bomba de relojería, geopolíticamente, una herejía. Y Magallanes lo sabía, pero creía, con esa ingenuidad trágica de los genios, que la razón podía vencer al interés, que la evidencia podía doblegar la política, que un rey, al ver la magnitud de lo que se le ofrecía, sacrificaría un poco de orgullo, por mucho de gloria. Se equivocó. No fue la primera vez que un visionario fue rechazado por su propia tierra. No sería la última, pero pocas veces el rechazo tuvo consecuencias tan monumentales, porque cuando Magallanes salió de aquella sala, no solo salió como un hombre despedido, salió como un hombre liberado, liberado de la lealtad, liberado del miedo, liberado de la ilusión de que su destino estaba atado a Portugal. Y con esa libertad cruzó la frontera. No fue una huida, fue una marcha, lenta, cojeando, con el mapa enrollado bajo el brazo y el orgullo herido, pero intacto. Cruzó el río Miño, entró en tierras de Castilla y se dirigió, no a una taberna, no a un burdel, no a un mercado, sino a una corte, a la corte de un rey joven, inexperto, ambicioso, hambriento de dejar su marca en la historia. Carlos I de España, pronto Carlos V del Sacro Imperio, tenía 19 años.
No conocía el mar, no había visto una batalla, no sabía distinguir una carabela de una nao, pero sabía una cosa: necesitaba gloria, necesitaba oro, necesitaba algo que lo pusiera, de una vez por todas, a la altura de su abuelo Fernando, de su abuela Isabel, de su rival Francisco I de Francia, y sobre todo de su vecino portugués, que se paseaba por los mares como si fueran suyos. Cuando Magallanes llegó a Valladolid, no fue recibido con alfombra roja, fue recibido con sospechas. ¿Un portugués? ¿Aquí? ¿Con planos secretos? ¿Con conocimientos que podrían ser espionaje? Los consejeros de Carlos lo miraron como a una serpiente. Le exigieron juramentos, le pidieron garantías, le hicieron jurar sobre la Biblia, sobre la cruz, sobre el honor de su madre, que no era un agente de Lisboa. Magallanes juró, no con pasión, no con lágrimas, con frialdad, con esa frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Y entonces presentó su mapa, no ante el rey, primero ante los técnicos, ante los cosmógrafos, ante los pilotos mayores, hombres como Juan Rodríguez de Fonseca, el todopoderoso obispo que manejaba las Indias como su feudo personal. Fonseca lo escuchó, lo interrogó, lo puso a prueba, le pidió cálculos, le exigió precisiones, y Magallanes respondió con números, con latitudes, con nombres de corrientes, de vientos, de estrellas, con la seguridad de quien no inventa, sino que ha visto. Y Fonseca se convenció, no del todo, nunca del todo, pero lo suficiente como para llevarlo ante el rey. Y ahí, en una sala menos lujosa que la de Lisboa, pero más abierta, más curiosa, más hambrienta, Magallanes repitió su propuesta. «Majestad», dijo, con la misma voz firme, la misma mirada imperturbable, «déjeme navegar hacia el oeste, le traeré las Molucas, sin tocar una legua de Portugal, sin violar un ápice del tratado, por una ruta que será solo suya, y cuando regrese, el mundo entero sabrá que España no solo conquista tierras, sino que las descubre». Carlos V no era un genio, pero tenía instinto, y su instinto le dijo: «Este hombre no miente, este hombre no delira, este hombre puede hacerlo». No lo hizo por amor, no lo hizo por fe, lo hizo por cálculo, por ambición, por esa mezcla de audacia y desesperación que solo los jóvenes reyes poseen. Firmó el contrato, le dio 5 naves, le dio 150 hombres, le dio un título, capitán general de la Armada de la Especiería, y le dio algo que Portugal le negó: confianza, no mucha, justa la necesaria, porque el contrato que firmaron, ese documento que hoy se conserva como una reliquia del destino, estaba lleno de cláusulas diseñadas para controlarlo, para limitarlo, para recordarle que era un extranjero, que no era de fiar, que si algo salía mal, la culpa sería solo suya. Pero a Magallanes ya no le importaba, porque por primera vez en su vida tenía barcos, tenía hombres, tenía una misión y tenía, sobre todo, una oportunidad. La puerta que Lisboa le cerró se había abierto en Valladolid, y por esa puerta Magallanes no solo iba a salir, iba a arrastrar consigo el destino de la humanidad, porque lo que estaba por venir no era una expedición, era una revolución que empezó con un mapa, con un rey que no escuchó, con un traidor que no traicionó, sino que fue traicionado primero. Y si alguna vez has sentido que el mundo te da la espalda, que tus ideas son demasiado grandes para el lugar donde naciste, que tu talento merece un escenario más amplio, entonces entiendes a Magallanes, porque él no cambió de bando por codicia, lo hizo porque no le quedó otra, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Valladolid, año 1518. Una ciudad de piedra y sombras, de iglesias que rezuman poder, de palacios donde el aire huele a cera de vela y ambición contenida. Aquí,
lejos del mar, lejos de los astilleros, lejos del rugido de las olas. Un portugués cojo firma un contrato que cambiará la historia del mundo. No hay trompetas, no hay multitudes, solo una mesa de roble, tinta negra, pergaminos sellados con cera roja y la mirada escrutadora de obispos, banqueros y nobles que no confían en él, pero que no pueden permitirse ignorarlo. Fernando de Magallanes no llegó a España como un héroe, llegó como una apuesta, como un experimento, como un arma que se dispara contra el enemigo, sin saber si explotará en tus propias manos. Y sin embargo, en esa sala fría, entre hombres que lo consideraban un desertor, un espía, un loco, firmó el documento que lo convertiría en el arquitecto de la primera vuelta al mundo, el Capitulaciones de Valladolid. Así se llamó ese pacto. No era un tratado de gloria, era un contrato de guerra, frío, calculado, implacable. Carlos V le concedía el título de capitán general, le daba 5 naves, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago. Le asignaba 265 hombres. Le prometía el 10% de las ganancias, el gobierno vitalicio de las islas que descubriera y una pensión anual si regresaba vivo. Pero las cláusulas ocultas eran las que hablaban más fuerte. Si la expedición fracasa, Magallanes responderá con su patrimonio. Si se desvía del rumbo acordado, será juzgado por traición. Si entrega información a potencias extranjeras, será ejecutado. Si muere, su viuda no heredará los privilegios, a menos que el rey lo autorice. No era un contrato, era una sentencia suspendida sobre su cabeza, y Magallanes lo firmó sin titubear, porque sabía algo que sus detractores no entendían. No estaba allí por dinero, no estaba allí por títulos, estaba allí por redención, por justicia, por demostrarle al mundo, y sobre todo a Portugal, que tenía razón, que el mundo era redondo, que las Molucas estaban al alcance de España, si alguien tenía el coraje de navegar hacia lo desconocido. Pero antes de zarpar, tuvo que sobrevivir a la corte, porque Valladolid no era Lisboa, pero tenía sus propias serpientes. Fonseca, el obispo todopoderoso, lo vigilaba como un halcón. Los nobles castellanos lo miraban con desdén. ¿Un portugués mandando españoles? Jamás. Los pilotos reales cuestionaban sus cálculos. Los proveedores le vendían víveres en mal estado. Los escribanos falsificaban listas de tripulantes. Y en Lisboa, el espionaje era constante, porque Portugal no se quedó de brazos cruzados. Cuando supieron que Magallanes había cruzado la frontera, entraron en pánico. No por él, por lo que sabía, por lo que podía revelar, por lo que podía lograr. Manuel I envió emisarios, cartas falsas, rumores. Incluso intentó sobornar a los capitanes españoles que servirían bajo Magallanes, prometiéndoles títulos y oro si lo traicionaban en alta mar. Y casi lo logran, porque la tripulación que Magallanes heredó no era un ejército de leales, era un batallón de resentidos, aventureros sin escrúpulos, nobles arruinados buscando fortuna, convictos liberados a cambio de servir, y marineros forzados que preferían la horca a navegar con un extranjero. Había españoles que juraban que antes se arrojarían al mar que obedecer órdenes de un portugués. Había portugueses infiltrados que juraban lealtad, mientras escribían cartas secretas a Lisboa. Había desertores que planeaban amotinarse antes de perder de vista la costa. Magallanes lo sabía y no se inmutó. Porque ya no era el joven idealista que creía en la nobleza del servicio. Era un estratega, un comandante, un hombre que había aprendido en los campos de batalla de África y en los archivos de Lisboa que el poder no se pide, se toma. Y lo tomó, con disciplina de hierro, con castigos ejemplares,
con una autoridad que no se discutía, no gritaba, no amenazaba, no necesitaba hacerlo. Bastaba una mirada, un silencio, una orden pronunciada en voz baja, para que los más bravucones bajaran la cabeza. Nombró como alguacil mayor a su cuñado, Duarte Barbosa, un portugués leal, curtido, implacable. Designó como tesorero a Juan de Cartagena, un noble español, ambicioso, peligroso, que aceptó el puesto, pero juró venganza desde el primer día. Y como piloto principal, a Esteban Gómez, un hombre que odiaba a Magallanes con la furia de quien siente que le han robado su lugar. Era una tripulación hecha para fracasar, y sin embargo, zarpó. El 20 de septiembre de 1518, las 5 naves salieron de Sanlúcar de Barrameda, no con fanfarrias, no con bendiciones multitudinarias, con silencio, con recelo, con la sensación de que estaban enviando a esos hombres a una muerte segura. Magallanes, en la cubierta de la Trinidad, no miró atrás, no buscó aplausos, no buscó reconocimiento, miró al horizonte, y en ese horizonte vio lo que nadie más podía ver, no un mar desconocido, un camino, su camino. Pero el verdadero desafío no estaba en el océano, estaba en la cubierta de sus propios barcos, porque desde el primer día la conspiración empezó a tejerse. Cartagena, el tesorero, empezó a murmurar contra él. Gómez, el piloto, falsificó rutas. Los capitanes españoles se reunían en secreto, jurando que no obedecerían órdenes de un extranjero. Y en Lisboa, los espías seguían cada movimiento, cada provisión, cada palabra. Magallanes lo sabía, y no actuó. Aún no, porque un buen capitán no aplasta la rebelión antes de que nazca. La deja crecer, la deja mostrar sus colmillos, y luego la decapita. Y eso haría en Puerto San Julián. Pero eso es otra historia. Por ahora, detengámonos aquí, en este momento en que un hombre sin patria, sin aliados, sin garantías, se atreve a desafiar no solo al mar, sino a la política, a la traición, a la historia misma, con 5 naves, con una pierna coja, con un mapa que nadie creía, y con una voluntad que ni los reyes podían doblegar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías firmado ese contrato sabiendo que era una trampa? ¿Habrías aceptado mandar a hombres que te odiaban? ¿Habrías zarpado hacia lo desconocido, sabiendo que tu propia tripulación planeaba matarte? Magallanes no tuvo dudas, porque para él no había vuelta atrás. O navegaba o moría, y prefería morir navegando. No eran héroes, no eran exploradores, no eran siquiera marineros por vocación. Eran convictos liberados a cambio de servir, desertores con precio en la cabeza, nobles arruinados que huían de sus deudas, campesinos forzados por la corona, portugueses infiltrados con órdenes de sabotaje, y españoles que juraban que antes se arrojarían al mar que obedecer a un traidor portugués. Esta era la tripulación de Magallanes. 265 hombres. 5 naves podridas por dentro, remendadas con madera vieja, con clavos oxidados, con velas zurcidas. Provisión para 2 años, que ya olía a rancio antes de zarpar. Y un capitán cojo, de mirada fría, que no sonreía, que no daba discursos, que no prometía gloria, pero que, con solo cruzar la cubierta, hacía callar hasta al más bravucón. Bienvenidos a la Armada de la Especiería, la flota más improbable, más peligrosa, más condenada de la historia naval, porque esta expedición no estaba destinada a descubrir el mundo, estaba destinada a fracasar, a hundirse, a desaparecer sin rastro, y todos lo sabían, menos Magallanes. Él no veía hombres, veía piezas de un engranaje que, si se engrasaba con disciplina, con miedo, con autoridad absoluta, podía moverse, podía llegar, podía cumplir su misión. No le importaba si lo odiaban, no le importaba si lo llamaban traidor, hereje, loco. Le importaba una sola cosa: obediencia. Y para conseguirla,
No usó la persuasión, usó el terror. No el terror del sádico, el terror del estratega, el que sabe que en alta mar, sin leyes, sin reyes, sin testigos, el único dios es el capitán. Y Magallanes se convirtió en ese dios, implacable, impasible, inquebrantable. El primer castigo llegó apenas 3 semanas después de zarpar. Un marinero, un tal Salcedo, de Sevilla, fue sorprendido robando galletas del rancho. No era un delito grave. En cualquier otra flota le habrían dado unos latigazos y listo. Magallanes lo hizo azotar hasta que la espalda quedó en carne viva. Luego lo encadenó al mástil mayor y lo dejó allí, expuesto al sol, sin agua, durante 3 días. Cuando lo bajaron, ya no podía caminar. Lo arrastraron como un saco hasta la bodega y allí, entre ratas y cucarachas, murió. Nadie volvió a robar galletas, pero el mensaje no era solo sobre la comida. Era sobre el orden, sobre la jerarquía, sobre quién mandaba. Y aún así, la conspiración crecía. Porque en la San Antonio, el capitán Juan de Cartagena, ese noble altivo, resentido, que aceptó el puesto de tesorero solo para espiar a Magallanes, empezó a reunir a los oficiales españoles en cubierta, de noche, bajo la excusa de revisar las cartas. En realidad, planeaban cómo quitarle el mando, cómo apoderarse de la Trinidad, cómo regresar a España y acusar a Magallanes de traición. Gómez, el piloto, falsificaba rutas. Decía que estaban más al norte de lo que realmente estaban, que el estrecho que buscaban no existía, que Magallanes los estaba llevando a la muerte, y los marineros empezaban a creerlo. Los portugueses a bordo, 1 docena, todos leales a Lisboa, pasaban información en mensajes escondidos en barriles de vino, en dobleces de velas, en el forro de los zapatos. Decían que Magallanes tenía mapas secretos, que planeaba entregar las Molucas a España, pero quedarse con el 10% del comercio, que era un agente doble, que había vendido los secretos de Portugal, y Magallanes lo sabía todo, no por espías, por instinto, por esa intuición feroz que solo nace de haber sobrevivido a cortes que te odian y batallas que te destrozan. No actuó, aún no. Dejó que la serpiente se enroscara, que mostrara sus colmillos, que creyera que tenía el control, porque un buen capitán no aplasta la rebelión cuando aún es un susurro, la deja crecer, la deja convertirse en grito y luego la silencia para siempre. Mientras tanto, el mar empezaba a mostrar su verdadero rostro. Las tormentas en el Atlántico Sur no eran como las del norte, eran bestias vivas, olas como montañas, vientos que partían mástiles como si fueran ramas secas, lluvias que duraban semanas, y el frío, un frío que calaba los huesos, que convertía las cuerdas en cuchillas, que hacía que los hombres orinaran sangre por el escorbuto. Las ratas proliferaban, comían la comida, comían las velas, comían a los enfermos. Los gusanos invadían la carne salada, el agua se volvía verde, espesa, pestilente. Los hombres empezaron a morir, no en batalla, no por espadas, por hambre, por sed, por desesperación, y en medio de ese infierno flotante. Magallanes no flaqueó. Mientras los demás rezaban, él calculaba. Mientras los demás lloraban, él medía. Mientras los demás conspiraban, él planeaba. Porque para él, el mar no era un enemigo, era un problema. Y los problemas se resuelven. Cambiaba las raciones, reorganizaba los turnos, hacía que los hombres más fuertes durmieran junto a los enfermos para que no los tiraran por la borda en la noche. Obligaba a los oficiales a comer lo mismo que la tripulación, y cuando alguien se quejaba, lo miraba, solo lo miraba, y el quejido se convertía en silencio. Pero el verdadero infierno no estaba en el mar,
estaba en la mente de sus hombres, porque el miedo no se combate con órdenes, se combate con esperanza, y Magallanes no daba esperanza, daba órdenes, y eso, en una travesía sin fin, sin tierra a la vista, sin certezas, era peor que el escorbuto, hasta que llegaron al Río de la Plata, y allí la tripulación creyó que habían encontrado el paso, agua dulce, corriente fuerte, tierras verdes en ambas orillas. Era el estrecho, el camino al otro mar, la ruta a las Molucas. Magallanes ordenó explorar, mandó botes, subió río arriba durante 103 semanas y descubrió, la verdad, no era un estrecho, era un río enorme, sí, el más grande que habían visto, pero un río, sin salida al oeste, sin conexión con el otro océano, solo agua que los llevaba de vuelta al Atlántico. La desilusión fue peor que una tormenta. Los hombres se desmoronaron, lloraron, se negaron a trabajar. Algunos intentaron desertar en botes, otros amenazaron con amotinarse allí mismo, y Cartagena vio su oportunidad. «¡Está loco!», gritó en cubierta, frente a 100 hombres. «Nos está llevando a la muerte. Este río no es el paso, y él lo sabe. Solo quiere gloria para él. Nos usa como carne de cañón». Magallanes no respondió con palabras, respondió con cadenas. Ordenó arrestar a Cartagena, lo hizo esposar en plena cubierta, lo humilló frente a toda la tripulación, y luego lo degradó. Le quitó el mando de la San Antonio, lo convirtió en simple pasajero y lo confinó bajo vigilancia, con una advertencia: la próxima vez que hables de traición, te dejo en la costa, sin agua, sin comida, que los indios decidan tu destino. Nadie se atrevió a protestar, pero la semilla de la rebelión ya estaba plantada y germinaría con sangre, con fuego, con traiciones que harían temblar hasta al más valiente, porque lo que estaba por venir no era una tormenta, era una guerra civil, en alta mar, en el fin del mundo. Y Magallanes ya tenía el plan para ganarla, pero para entenderlo, debes saber una cosa: no era un loco, no era un mártir, era un estratega, y sabía que, para sobrevivir, debía convertirse en el hombre más temido del mundo, incluso más que el mar. El viento no silbaba, rugía. No era un sonido, era un aullido, un lamento de bestia herida que rasgaba el cielo, que partía los mástiles, que arrancaba las velas como si fueran papel mojado. Las olas no eran olas, eran montañas negras, vivas, hambrientas, que se levantaban con la furia de un dios ofendido y se estrellaban contra las cubiertas con un estruendo que partía los tímpanos y el alma. Bienvenidos al estrecho de Magallanes. No lo llamaban así aún. No tenía nombre. Solo tenía dientes. Rocas afiladas como cuchillas, escondidas bajo la espuma, esperando para destripar cualquier casco que se atreviera a acercarse. Corrientes traicioneras que arrastraban los barcos hacia las paredes de piedra como si fueran hojas secas. Y niebla. Una niebla espesa, helada, que no solo borraba el horizonte, borraba la cordura. Aquí, entre acantilados que parecían murallas de un castillo del infierno, Magallanes y sus hombres entraron el 21 de octubre de 1520, no con fanfarrias, no con esperanza, con la resignación de quien sabe que no hay vuelta atrás, que o cruzan o mueren. Y lo que les esperaba no era una travesía, era un suplicio. 380 días. Sí, leíste bien. 380 días perdidos entre esos pasadizos de agua y roca, donde cada curva escondía una nueva trampa, donde cada ráfaga de viento amenazaba con mandarlos al fondo, donde cada noche era más larga que la anterior, donde el frío no solo calaba la ropa, calaba los huesos, la voluntad, la fe. Magallanes no lo sabía cuando entró. Creía que sería cuestión de semanas,
Un mes, tal vez. Un desvío difícil, sí, pero pasajero. Lo que encontró fue un laberinto vivo, un laberinto que respiraba, que se movía, que los acechaba. Dividió la flota, mandó la San Antonio y la Concepción a explorar un brazo. Él, con la Trinidad y la Victoria, tomó otro. La Santiago, la más pequeña, la envió hacia adelante y se estrelló contra las rocas apenas 3 días después. Todos a bordo sobrevivieron milagrosamente, pero el barco quedó hecho astillas. Fue el primer muerto de la expedición, no por espada, no por enfermedad, por la geografía misma, por la furia de un mundo que no quería ser descubierto. Y mientras los barcos se desgarraban, los hombres se desmoronaban. El escorbuto ya no era una amenaza, era una sentencia. Las encías sangraban, los dientes se caían, las piernas no respondían. Los hombres lloraban de dolor al moverse. Algunos se arrancaban los pelos a mechones, solo para sentir algo distinto al suplicio constante. Otros se arrojaban al mar, no por desesperación, sino porque preferían la muerte rápida al martirio lento. Y en medio de ese infierno, Magallanes no flaqueó, no rezó, no lloró, no gritó. Caminaba por la cubierta, cojeando, con su capa empapada, con la barba llena de escarcha, con los ojos clavados en el horizonte, como si allí, entre la niebla, viera algo que nadie más podía ver, porque lo veía el otro lado, veía el Pacífico, veía las Molucas, veía la gloria, y esa visión era lo único que lo mantenía en pie. Mientras los demás perdían la fe, él la imponía, con órdenes, con castigos, con una disciplina que rozaba la crueldad, pero que era la única barrera contra el caos. Cuando un marinero se negó a izar una vela porque tenía los dedos congelados, Magallanes lo hizo azotar, con látigos mojados en agua salada. Cuando un oficial sugirió dar media vuelta, lo encerró en el camarote, sin luz, sin comida, durante una semana. Cuando un grupo de hombres intentó robar un bote para desertar, los hizo ejecutar, en cubierta, frente a todos, con un solo disparo cada uno. No era un tirano, era un superviviente, y sabía que, en aquel infierno flotante, la piedad era un lujo que no podían permitirse. Pero el verdadero enemigo no era el mar, era el tiempo, porque mientras avanzaban, centímetro a centímetro, día a día, tormenta tras tormenta, el invierno se acercaba, y con él la noche eterna. En esas latitudes, el sol apenas asomaba. Las tinieblas duraban 18 horas, y en esa oscuridad, los demonios salían a bailar. Los hombres empezaron a ver cosas, sombras en la niebla, voces al el viento, figuras en las rocas. Algunos juraban que eran espíritus de marineros muertos, que los llamaban para unirse a ellos en el fondo. Otros decían que eran gigantes, habitantes de aquellas tierras, que los observaban desde las montañas, esperando a que naufragaran para devorarlos. Magallanes no los callaba. No les decía que eran imaginaciones. Les decía algo peor. Si ven fantasmas, es porque están vivos. Los muertos no ven nada. Así que sigan remando, sigan izando, sigan obedeciendo, porque mientras obedezcan, seguirán vivos. Y funcionó, porque en medio del terror, la única certeza era él, su voz, su mirada, su voluntad. Mientras Magallanes estuviera en pie, había esperanza, no la esperanza dulce, la de los cuentos, la esperanza feroz, la de los condenados que aún se niegan a morir. Y entonces ocurrió. Una mañana, o lo que parecía una mañana, porque el sol apenas asomaba, el vigía de la Trinidad gritó con una voz quebrada, ronca, casi inhumana: ¡Tierra! ¡Tierra al oeste! No era tierra cualquiera, era el océano, un océano inmenso, calmo, azul, infinito. Habían cruzado el estrecho, habían vencido al infierno. Magallanes no gritó, no celebró, no lloró.
Se quitó el sombrero, miró al horizonte y pronunció una sola palabra: Pacífico. No porque lo fuera, lo bautizó así, porque en ese momento, después de 380 días de tormenta, de gritos, de muerte, de locura, aquel mar inmenso, sereno, indiferente, le pareció el lugar más pacífico del universo. Fue un error, porque el Pacífico no era pacífico. Era una trampa mucho peor que el Estrecho, porque mientras el Estrecho mataba con furia, el Pacífico mataba con silencio, con hambre, con sed, con la lentitud de un verdugo que disfruta su trabajo. Pero eso es otra historia. Por ahora, detengámonos aquí, en este momento en que un hombre cojo, rodeado de espectros, al mando de una flota moribunda, logra lo imposible: cruzar el umbral que separa dos mundos. No con tecnología, no con suerte, con pura, feroz, inquebrantable voluntad. ¿Cuántos de nosotros habríamos aguantado un solo día en ese infierno? ¿Cuántos habríamos seguido adelante después de ver morir a nuestros compañeros, después de sentir que el mundo entero conspira contra nosotros, después de que hasta el cielo nos niegue su luz? Magallanes no solo aguantó, imperó. Y si alguna vez has sentido que estás atrapado en tu propio estrecho, que el viento te azota, que la niebla te ciega, que el frío te paraliza, recuerda esto. No importa cuán largo sea el túnel, no importa cuán fuerte aúlle la tormenta, si mantienes la mirada fija en el otro lado, llegarás, aunque te llamen loco, aunque te odien, aunque estés solo. Porque los verdaderos capitanes no nacen en los palacios, nacen en los infiernos, y Magallanes, ya era uno de ellos, lo llamó Pacífico, con una voz ronca, agrietada por el frío y la sal, con los labios partidos, con las manos temblorosas de agotamiento. Fernando de Magallanes pronunció esa palabra como una bendición, como un alivio, como el último suspiro de un condenado que cree haber alcanzado el perdón. Pero el océano no perdonaba. Se extendía ante ellos, infinito, azul, sereno, sin una ola, sin una ráfaga, sin un solo pájaro en el cielo. Era una lámina perfecta, un espejo del cielo, un desierto de agua. Y en ese desierto no había oasis, no había islas, no había viento, no había corrientes que los empujaran, solo silencio. Un silencio tan denso, tan opresivo, que empezó a devorarles la cordura. Magallanes pensó que habían salido del infierno. No sabía que estaban entrando en algo peor, porque el estrecho mataba con furia, con ruido, con espectáculo, con olas que te arrastraban, con vientos que te partían, con rocas que te destrozaban. Era un enemigo visible, un enemigo que podías odiar, que podías desafiar, que podías maldecir. El Pacífico mataba con paciencia, con hambre, con sed, con la lentitud de un verdugo que disfruta cada segundo del sufrimiento. 4 meses, no días, no semanas. 4 meses sin ver tierra. La tripulación empezó a morir, no de golpe, poco a poco, como velas que se apagan una por una. Primero los más débiles, luego los fuertes, luego los que aún rezaban, luego los que aún maldecían. El agua se acabó en la 3ª semana, empezaron a beber orina, luego el agua de mar, aunque sabían que los enloquecería. Algunos se bebían su propia sangre, otros lamían el rocío de las velas. Los que tenían heridas las reabrían, solo para sentir el sabor salado en la lengua. La comida duró un poco más, pero no mucho. Cuando se acabó la carne salada, comieron el cuero de los aparejos. Lo remojaban en agua de mar durante días, hasta que se ablandaba lo suficiente para masticarlo. Luego, comieron las ratas. Las cazaban con las manos, las mataban con los dientes, las devoraban crudas, con pelos y todo. Luego, comieron el serrín de las cubiertas. Lo mezclaban con grasa de vela y se lo tragaban como si fuera pan. Y cuando ya no quedó nada,
Empezaron a mirarse entre ellos, no con miedo, con cálculo, con hambre. Magallanes lo vio y no lo detuvo. No porque fuera cruel, porque sabía que, en ese momento, cualquier orden, cualquier prohibición, cualquier intento de moral, sería la chispa que encendiera el motín final. Así que hizo lo único que podía hacer: mantener la disciplina. Aunque fuera una disciplina de fantasmas, seguía dando órdenes, seguía exigiendo turnos de guardia, seguía haciendo que los hombres subieran a las cofas, aunque no hubiera nada que ver, porque mientras hubiera rutina, había vida. Mientras hubiera deber, había humanidad. Pero la humanidad se estaba acabando. Los primeros en perder la cordura fueron los vigías. Juraban ver islas en el horizonte, ciudades flotantes, barcos, fantasmas. Algunos saltaban al mar, nadando hacia esas visiones, y desaparecían para siempre. Otros se quedaban en cubierta, gritando nombres de mujeres, de hijos, de dioses, hasta que les fallaba la voz, y en medio de ese delirio, Magallanes seguía en pie. No por fuerza, por terquedad, por esa obsesión feroz que lo había llevado hasta allí, porque él no podía rendirse, no por orgullo, por responsabilidad, porque si él caía, todos caían, y si todos caían, el mundo nunca sabría que era redondo. Así que caminaba, cojeando, con la barba enmarañada, con los ojos hundidos, con la piel pegada a los huesos, pero caminaba, y con cada paso, con cada orden, con cada mirada, recordaba a sus hombres que aún estaban vivos, hasta que, un día, apareció una mancha verde en el horizonte. No era un espejismo, no era una alucinación, era tierra, islas, pequeñas, sí, despobladas tal vez, pero tierra, con palmeras, con agua dulce, con frutas. El grito que salió de la Trinidad no fue de alegría, fue de agonía, de liberación, de locura. Los hombres saltaron al agua antes de que el barco tocara la playa. Se arrastraron por la arena como animales, se abrazaron a los árboles, bebieron del arroyo hasta vomitar, comieron frutas hasta sangrar por la boca, lloraron, rieron, se pelearon por un coco, se abrazaron como hermanos, se arrodillaron y besaron la tierra. Magallanes no bajó, se quedó en cubierta, mirando, con los ojos secos, con la mandíbula apretada, porque sabía algo que los demás aún no entendían. Aquello no era el paraíso, era una trampa, porque esas islas no estaban en los mapas, no eran las Molucas, estaban demasiado al norte, demasiado lejos, demasiado solas. Y si estaban allí, ¿dónde estaban las demás? ¿Dónde estaba el final del viaje? ¿Dónde estaba el destino? Pero no lo dijo. No lo podía decir, porque si lo decía, los hombres se rendirían, y si se rendían, morirían. Así que ordenó reabastecer. Agua, frutas, pescado, todo lo que pudieran cargar. Y 3 días después, zarpó. No con esperanza, con resignación, porque ahora sabía la verdad más cruel de todas. El Pacífico no era un mar, era un océano de engaños, un desierto que te daba un sorbo de agua para que siguieras caminando hacia la muerte. Y mientras las velas se hinchaban con el primer viento en meses, Magallanes miró por última vez aquellas islas y supo que jamás volvería a ver algo tan hermoso, porque lo que venía después era peor, mucho peor. La sed, el hambre, la locura, habían sido solo el prólogo. Ahora empezaba el verdadero suplicio, el de navegar sin rumbo, sin mapas, sin certezas, con hombres que ya no creían en nada, excepto en su propia desesperación, y en medio de ese vacío infinito, Magallanes ya no era un capitán, era un fantasma que aún se negaba a morir. No fue en alta mar, no fue en medio de una tormenta, no fue en el fragor de una batalla contra enemigos extranjeros,
Fue en tierra firme, en una bahía remota, helada, perdida en la costa más austral del mundo conocido, Puerto San Julián, abril de 1520. El invierno austral empezaba a morder con dientes de hielo, y en esa tierra de nadie, donde el viento silbaba como un lamento y las sombras se alargaban como espectros, estalló la guerra civil. No una guerra de naciones, una guerra de voluntades, de orgullos, de odios acumulados durante meses de hambre, de sed, de humillaciones, de desconfianza, y en el centro, un hombre cojo, de mirada de acero, que ya no pedía obediencia, la exigía, porque Magallanes lo sabía. Lo había sabido desde que zarparon de Sanlúcar. La tripulación no lo seguía por lealtad, lo seguía por miedo, y el miedo se agota, se desgasta, se rompe, y cuando se rompe, lo que queda es la traición. Y la traición llegó puntual, como una cita con la muerte. 3 capitanes, 3 nobles españoles, Juan de Cartagena, degradado, humillado, pero aún peligroso. Gaspar de Quesada, joven, ambicioso, con sangre de conquistador y sed de gloria. Luis de Mendoza, capitán de la Victoria, medio astuto, calculador, con contactos en la corte de Valladolid. Ellos eran el corazón de la conspiración. Ellos habían jurado en cubiertas oscuras y bodegas pestilentes que antes de ver las Molucas verían a Magallanes colgado del palo mayor. El plan era simple, brutal, perfecto. Aprovecharían el invierno. Mientras los barcos estaban anclados, mientras la tripulación descansaba en tierra, mientras Magallanes bajaba la guardia, actuarían. Tomarían la Trinidad por sorpresa, matarían a Magallanes y a su cuñado, Duarte Barbosa, se apoderarían de los mapas, de las provisiones, de las armas, y luego regresarían a España, con una historia preparada. Magallanes nos llevaba a la muerte. Era un loco, un traidor. Lo detuvimos, por el bien de la corona, y casi lo logran. Porque la noche del 1 de abril, sí, el Día de los Inocentes, como si el destino tuviera sentido del humor, mientras la mayoría de la tripulación dormía en tierra, envuelta en mantas raídas, con el estómago vacío y el alma helada, los conspiradores se movieron. Quesada tomó el mando de la Concepción, Mendoza de la Victoria. Cartagena, aunque sin mando formal, dirigía desde las sombras. Enviaron hombres armados a la Trinidad. Ordenaron a los marineros leales que se rindieran, y cuando el alférez de Magallanes intentó resistir, lo atravesaron con una lanza. Fue la señal. El grito que rasgó la noche no fue de guerra, fue de triunfo. Muerto el traidor, libres de Portugal. Los marineros españoles, muchos de ellos dormidos, despertaron con los ojos llenos de esperanza y de odio. Por fin se libraban del capitán extranjero, por fin volvían a casa. Pero cometieron un error. No confirmaron la muerte, porque Magallanes no estaba muerto. Estaba en su camarote, revisando cartas, calculando rutas, preparando el próximo movimiento. Y cuando oyó los gritos, no corrió, no se escondió, no pidió refuerzos, salió, con su espada, con su cojera, con esa mirada que ya no era de hombre, era de juez, de verdugo, de dios de la guerra. Lo primero que hizo fue asegurar la Trinidad. Ordenó cerrar las escotillas, reunió a sus hombres leales, unos 30, apenas, y les dio una orden simple: quien intente subir, muere. Luego, hizo algo que nadie esperaba. No atacó. Esperó, porque Magallanes no era un guerrero, era un estratega, y sabía que en una revuelta, el que ataca primero, pierde. El que espera, gana. Y esperó. Mientras los rebeldes celebraban, mientras bebían el vino que habían robado, mientras se creían dueños de la flota, Magallanes movió sus piezas. Primero envió un bote sigiloso a la Santiago, la nave más pequeña, la menos vigilada. Allí, su leal capitán, Juan Serrano, aún mantenía el control. Le dio órdenes: prepárate, al amanecer, atacamos. Luego, infiltró a un hombre en la Victoria, un marinero fiel
disfrazado de desertor. Su misión, acercarse a Mendoza y matarlo. Y al amanecer, lo hizo. Mientras el sol apenas asomaba sobre las montañas heladas, el infiltrado se acercó a Mendoza con una jarra de vino. «Por la victoria, capitán». Mendoza sonrió, bebió, y en ese instante, el marinero le clavó un puñal en la garganta. No hubo grito, solo un burbujeo, una mirada de incredulidad y un cuerpo que se desplomó en la cubierta. Fue la señal. Desde la Trinidad, Magallanes dio la orden. La Santiago zarpó, no para huir, para atacar, con cañones, con ballesteros, con hombres dispuestos a morir por su capitán. Los rebeldes, sorprendidos, desorganizados, borrachos aún, no supieron reaccionar. La Victoria sin capitán se rindió en minutos. La Concepción, con Quesada al mando, intentó resistir. Pero Magallanes no le dio tiempo. Abordó personalmente, espada en mano, cojeando, gritando órdenes como un demonio salido del hielo. Quesada intentó huir. Lo alcanzaron en la popa. Magallanes no lo mató. Lo hizo arrestar. Lo quiso vivo. Para el juicio. Cartagena se rindió sin luchar. Se arrodilló. Suplicó clemencia. Juró que había sido engañado. Que lo perdonaran. Que lo dejaran volver a España. Magallanes lo miró. Sin odio. Sin piedad. Solo con esa frialdad que aterra más que cualquier grito. «No te mataré», dijo. «Te dejaré vivir, pero no como capitán, ni como noble, como prisionero. Y cuando lleguemos a las Molucas, decidirá el rey tu destino». Fue peor que la muerte, porque Cartagena sabía que, si llegaban a las Molucas, jamás volvería a España. Y si no llegaban, moriría de hambre, de frío, de vergüenza. Pero Magallanes no había terminado. Reunió a toda la tripulación en la playa. Hizo traer a Quesada, esposado, sangrando. Y frente a todos, lo juzgó, no con leyes, con ejemplos. «Este hombre», dijo, señalando a Quesada, «conspiró contra su rey, contra su capitán, contra su juramento. Traicionó a sus compañeros, los llevó a la muerte. Y por eso, morirá». No hubo abogados, no hubo apelaciones, solo un hacha y un verdugo. Quesada murió de un solo golpe, decapitado, en la arena, frente a todos, su cabeza clavada en una pica, como advertencia. Luego Magallanes hizo algo aún más brutal. Ordenó que el cuerpo de Mendoza Minú fuera descuartizado, que sus miembros fueran colgados de los mástiles de la Victoria, que todos lo vieran, que todos lo recordaran. No era crueldad. Era pedagogía, porque después de San Julián, nadie volvió a conspirar, nadie volvió a cuestionar su mando, nadie volvió a llamarlo extranjero, porque después de San Julián, Magallanes ya no era un capitán, era un rey que gobernaba con espada, con silencio, con terror y con una lealtad que solo se ganaba con sangre. Y cuando los barcos volvieron a zarpar, semanas después, ya no había murmullos en las cubiertas, no había miradas de reojo, no había planes secretos, solo obediencia y miedo, mucho miedo. Porque todos habían entendido una cosa: Magallanes no los llevaría a casa, los llevaría hasta el fin del mundo. Y si alguien intentaba detenerlo, moriría, como Quesada, como Mendoza, como todos los que se atrevieran a desafiar la voluntad de hierro del hombre que bautizó el Pacífico. No murió en el mar, no murió en una tormenta épica, con el trueno rugiendo y las olas devorando su barco. No murió en una batalla naval, rodeado de cañones humeantes y gritos de guerra. No murió de hambre, como tantos de sus hombres, ni de sed, ni de escorbuto. Murió en la arena, en una isla minúscula, perdida en el mapa, sin nombre en los registros de la corona, sin oro, sin especias, sin nada que valiera la pena, excepto su orgullo. Mactán, 27 de abril de 1521. Un día soleado, caluroso, con el mar en calma, con el cielo azul, con el canto de los pájaros. Un día perfecto para morir
porque la muerte de Magallanes no fue trágica, fue irónica, cruel, absurda, como si el destino, después de permitirle cruzar océanos, sobrevivir a rebeliones, domar tormentas y bautizar mares, decidiera reírse de él en el último acto. Todo empezó con una sonrisa, con un rey sonriente, pequeño, astuto, de piel dorada y ojos vivos, Lapu Lapu, señor de Mactán, un hombre que entendía el poder y cómo jugar con él. Recibió a Magallanes con honores, con danzas, con ofrendas, con promesas de lealtad al rey de España. Le juró que entregaría tributo, que se convertiría al cristianismo, que sería su aliado contra los enemigos de la isla vecina. Magallanes le creyó, no por ingenuidad, por arrogancia. Porque después de todo lo que había sobrevivido, el rechazo de Portugal, la desconfianza de España, la traición en San Julián, el infierno del Estrecho, el desierto del Pacífico, Magallanes ya no creía en los dioses, creía en sí mismo, en su voluntad, en su espada, en su nombre, y pensó que era invencible. Error, porque Lapu Lapu no era un salvaje, era un estratega, y vio en Magallanes lo que nadie más vio, no un dios, un hombre, cansado, herido, solo, con 49 hombres mal armados, exhaustos, hambrientos, lejos de sus barcos, lejos de su poder, y decidió matarlo, pero no con un ejército, con una trampa. Le pidió ayuda. Hay un jefe rebelde en la isla vecina. Ayúdame a someterlo. Demuestra tu poder. Así todos te temerán. Magallanes aceptó, porque necesitaba aliados, porque necesitaba demostrar que España era invencible, porque ya no sabía decir que no al desafío. Y así, el 27 de abril, antes del amanecer, Magallanes desembarcó en Mactán con 49 hombres, armados con espadas, lanzas, un par de arcabuces oxidados y corazas que pesaban como losas bajo el sol tropical. No llevaron cañones, no pidieron refuerzos, no esperaban resistencia. Lapu Lapu los esperaba, con 1500 guerreros, no con armaduras, con lanzas de bambú, con flechas envenenadas, con ondas, con redes, con el conocimiento de cada palmera, de cada roca, de cada charco de la isla, y con una estrategia simple, brutal, perfecta: no luchar, desgastar. Magallanes ordenó avanzar. Formaron una línea, dispararon los arcabuces, cayeron algunos nativos, pero por cada uno que caía, 10 más aparecían. Las flechas llovían como langostas, las lanzas salían de la maleza, las redes envolvían a los españoles, los tiraban al suelo, los remataban con piedras, y Magallanes seguía adelante, cojeando, gritando órdenes, cubierto de sangre, propia y ajena, con la espada rota, con la armadura abollada, con los ojos inyectados en sangre. No retrocedía, no pedía ayuda, no gritaba por misericordia, seguía, porque para él retroceder era morir de vergüenza, hasta que lo rodearon, primero una lanza, en la pierna buena, cayó de rodillas, luego otra, en el brazo, soltó la espada, luego una flecha, en el cuello, jadeó, escupió sangre, pero no cayó, se sostuvo, con las manos clavadas en la arena, con la cabeza erguida, mirando a Lapu Lapu, que lo observaba desde lejos con una sonrisa, y entonces el golpe final, una lanza de bambú, afilada, envenenada, mortal, le atravesó el pecho, justo donde el corazón latía con la última gota de orgullo. Magallanes cayó, de rodillas, no de bruces, no como un derrotado, como un rey que se niega a postrarse del todo. Incluso en la muerte, mantuvo la dignidad. Y mientras la vida se le escapaba entre los dedos, mientras sus hombres huían gritando su nombre, mientras el sol se alzaba sobre Mactán como un testigo indiferente, Magallanes comprendió la ironía más cruel de todas. Había cruzado el mundo, había desafiado reyes, había
domado océanos, y había muerto por un malentendido, por una sonrisa falsa, por un rey de paja, y el mundo ni siquiera lo sabría, porque cuando sus hombres regresaron a los barcos, solo 23 de los 49, no hubo llanto, no hubo honores, no hubo requiem, solo silencio y una orden: zarpar, ya, antes de que los nativos atacaran los barcos. Ni siquiera recuperaron su cuerpo. Lo dejaron allí, en la arena, entre lanzas rotas y huellas de pies descalzos, sin cruz, sin epitafio, sin nombre. Magallanes desapareció, no como un héroe, como un cadáver olvidado. Y sin embargo, su muerte no fue el final, fue el principio, porque aunque él ya no estaba, su plan seguía vivo. Sus mapas, sus órdenes, su disciplina, su obsesión, todo eso navegó con ellos hacia las Molucas, hacia el Pacífico, hacia España, hacia la gloria, porque Magallanes no murió en vano, murió para que otros terminaran lo que él empezó, y esos otros lo harían, aunque jamás pronunciaran su nombre con gratitud, aunque la historia lo llamara loco, traidor, ambicioso, aunque España lo usara y luego lo olvidara, aunque Portugal lo borrara de sus libros, él ya había ganado, porque el mundo era redondo, y él lo había demostrado, con su vida, con su sangre, con su última rodilla clavada en la arena de una isla que nadie recordaría. Si no fuera por él ya no estaba. Su cuerpo yacía en la arena de Mactán, devorado por el sol, por los cangrejos, por el olvido. Su espada, rota, su armadura, saqueada, su nombre. Apenas un susurro entre los supervivientes que huían en barcos agónicos, con las velas hechas jirones y el alma hecha pedazos, pero su sombra navegaba, no como recuerdo, no como leyenda, como capitán, porque aunque Magallanes había muerto físicamente, su voluntad, esa voluntad férrea, obsesiva, inquebrantable, seguía gobernando cada orden, cada rumbo, cada decisión a bordo de aquella flota moribunda. Él ya no gritaba órdenes desde la cubierta de la Trinidad, pero sus mapas seguían abiertos, sus rutas trazadas, sus advertencias grabadas a fuego en la mente de los que aún respiraban. Y esos hombres lo obedecieron, aunque ya no estuviera, aunque jamás volviera a mirarlos con esa mirada que helaba la sangre, aunque su voz ya no rasgara el viento con órdenes cortantes como cuchillas, porque no tenían otra opción, porque sin Magallanes estaban perdidos, más perdidos que en el Pacífico, más perdidos que en el Estrecho, porque ahora no solo enfrentaban el mar, el hambre, la sed, la locura, enfrentaban el vacío de un líder, el vacío de un propósito, el vacío de un dios caído, y en ese vacío solo quedaba su plan, su obsesión, su locura, la ruta a las Molucas. Fue Juan Serrano, el capitán de la Santiago, el único oficial que no conspiró en San Julián, el único que aún creía en la misión, quien tomó el ley, mandó, provisionalmente, pero no lo hizo como un nuevo líder, lo hizo como un ejecutor, como un escriba, como un sacerdote que repite los rituales de un culto muerto. Seguiremos el rumbo que Magallanes trazó, dijo, con voz ronca, frente a los capitanes reunidos en la Trinidad. No porque lo admiremos, no porque lo amemos, porque es la única forma de no morir. Y lo hicieron, con la Trinidad agrietada, con la Concepción a punto de hundirse, con la Victoria comiendo sus propias cuerdas para no morir de hambre. Navegaron hacia el oeste, hacia el sol poniente, hacia el infierno dorado de las especias, y lo encontraron. Las Islas Molucas, un archipiélago de volcanes, de selvas, de aire espeso con olor a clavo, a nuez moscada, a canela, un paraíso para los mercaderes, un purgatorio para los marineros, porque cuando desembarcaron, solo 115 hombres de los 265 originales no fueron recibidos con aplausos,
Fueron recibidos con sospechas. Los sultanes locales, aliados de Portugal, miraron con desconfianza a esos espectros barbudos que decían venir en nombre del rey de España. ¿España? ¿Aquí? ¿En las islas que el Papa había dado a Portugal? Pero el hambre no entiende de diplomacia. Los españoles ofrecieron lo único que tenían, su lealtad, y su carga de espejos, cuentas de vidrio y sedas europeas. A cambio, pidieron especias, toneladas y un puerto seguro para reparar los barcos. Los sultanes aceptaron, por codicia, por curiosidad, por diversión. Les dieron clavo, les dieron nuez moscada, les dieron canela, les llenaron las bodegas hasta reventar y les permitieron quedarse mientras no causaran problemas. Pero los problemas llegaron solos, porque Portugal no se quedó de brazos cruzados. Cuando supieron que una flota española, había llegado a las Molucas, entraron en pánico, enviaron barcos, espías, amenazas, sobornos, juraron que quemarían cada navío, que colgarían a cada hombre, que borrarían hasta el recuerdo de esa expedición. Y los españoles lo sabían. Así que tomaron una decisión desesperada: quemar la Concepción. Era la nave más dañada, la que más se hundía, la que más ralentizaba la marcha. La prendieron fuego en la bahía, frente a todos. Fue un funeral flotante, un adiós a la cordura, un símbolo de que ya no había vuelta atrás. Solo dos naves quedaban, la Trinidad y la Victoria. Y aquí, el fantasma de Magallanes habló por última vez, porque había trazado dos rutas de regreso. Una hacia el este, cruzar el Pacífico de nuevo, volver por el estrecho, arriesgarse a morir de hambre otra vez. Otra hacia el oeste, cruzar el Índico, pasar por territorio portugués, arriesgarse a ser capturados, pero con vientos a favor, con provisiones, con esperanza. Magallanes, en vida, habría elegido el oeste por pragmatismo, por supervivencia, porque sabía que el Pacífico era una tumba flotante. Pero Serrano dudó. Quiso intentar el Pacífico, por orgullo, por lealtad póstuma a la ruta original, por esa estúpida idea de que Magallanes lo habría querido así. Error. La Trinidad, con Serrano al mando, zarpó hacia el este y desapareció. Nunca llegó a Panamá, nunca llegó a México, nunca llegó a España. Fue capturada por los portugueses, sus hombres encarcelados, sus mapas confiscados, su capitán torturado y su nombre borrado. Solo la Victoria sobrevivió. Con Juan Sebastián Elcano, ese vasco callado, curtido, práctico, que nunca quiso gloria, solo volver a casa, al timón. Él no era un genio, no era un visionario, no era un héroe, era un superviviente, y eligió la ruta que Magallanes habría elegido, el oeste, cruzar el Índico, rodear África, evitar Portugal, rezar por vientos favorables y rezar por no morir antes de ver España. Y lo logró, con 18 hombres, con las costillas marcadas en la piel, con los ojos hundidos, con la lengua hinchada por la sed, con la ropa hecha a jirones, con el barco comido por los gusanos, pero vivos, con las bodegas llenas de especias, con los mapas intactos, con la prueba de que el mundo era redondo. Cuando la Victoria entró en Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 1522, no hubo fanfarrias, no hubo multitudes. Solo unos pocos pescadores que miraron con horror aquel cascarón flotante que parecía salido del infierno. Los 18 fantasmas bajaron a tierra y besaron el suelo. No con alegría, con incredulidad, porque no podían creer que hubieran sobrevivido, que hubieran completado lo imposible, que hubieran dado la vuelta al mundo. Y cuando les preguntaron quién los llevó hasta aquí, quién trazó la ruta, quién los sostuvo en el estrecho, en el Pacífico, en la rebelión, en la muerte, no respondieron con un nombre.
Respondieron con un silencio, porque Magallanes ya no era un hombre, era un fantasma que aún gobernaba el timón, un fantasma que aún exigía obediencia, un fantasma que aún los perseguía y lo seguiría haciendo, porque aunque él había muerto en una isla olvidada, su sombra acababa de conquistar el mundo. No fueron recibidos como héroes, no hubo arcos de triunfo, no hubo campanas repicando, no hubo multitudes aclamando sus nombres en las plazas, no hubo reyes abrazándolos, ni nobles ofreciéndoles títulos, ni damas lanzándoles flores desde los balcones. Fueron recibidos con silencio, con miradas de reojo, con interrogatorios, con sospechas, porque cuando la victoria, ese cascarón podrido, ese esqueleto flotante, ese milagro de madera y voluntad, entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Lo que trajo consigo no fue solo canela y clavo. Trajo una herejía. Habían dado la vuelta al mundo. Y eso cambiaba todo. No solo la geografía, no solo el comercio, no solo la política. Cambiaba la historia, cambiaba la teología, cambiaba la concepción del poder. Porque si el mundo era redondo, entonces ningún rey, ningún papa, ningún tratado podía dividirlo con una línea imaginaria. Entonces, todo lo que se había construido sobre esa línea, imperios, monopolios, fortunas, dogmas, se tambaleaba. Y eso aterraba. Así que, en lugar de honores, los 18 supervivientes fueron escoltados, no como triunfadores, sino como prisioneros, hasta Sevilla. Allí, ante el Consejo de Indias, ante obispos, ante nobles, ante espías portugueses disfrazados de escribanos, tuvieron que rendir cuentas. ¿Quién les dio permiso para navegar hacia el oeste? ¿Quién les dijo que las Molucas estaban en territorio español? ¿Dónde está Magallanes? ¿Lo mataron ustedes? ¿Por qué no regresaron por el estrecho? ¿Traicionaron la ruta? ¿Cuánto oro se quedaron? ¿Qué pactos hicieron con los sultanes? ¿Qué mapas entregaron a Portugal? Las preguntas no eran para entender, eran para condenar, porque España, en aquel momento, no estaba preparada para un triunfo así. No quería un triunfo así. Quería oro, quería tierras, quería súbditos, pero no quería una revolución. Y eso era lo que representaban esos 18 hombres harapientos, con los ojos hundidos, con las costillas marcadas bajo la piel, con el olor a muerte aún pegado a la ropa. Una revolución. Elcano, el vasco silencioso, el que nunca buscó gloria, fue el único que habló con claridad, sin adornos, sin poesía, con la crudeza de quien ha visto morir a todos sus compañeros y aún respira por milagro. Magallanes nos llevó hasta el estrecho, nos sacó del infierno, nos enseñó a sobrevivir, nos dio la ruta, nos dio la disciplina, nos dio la obsesión. Él murió en una isla, no por traición, por ingenuidad, por creer en un rey que sonreía. Nosotros solo cumplimos su plan, solo sobrevivimos, solo trajimos lo que prometimos, las especias y la prueba de que el mundo es redondo. Nadie lo aplaudió, nadie lo abrazó, nadie lo creyó, del todo. Porque aunque las bodegas de la Victoria estaban llenas de clavo, una fortuna que valía más que el peso en oro de los supervivientes, lo que realmente importaba era el mapa que demostraba que las Molucas estaban al oeste de la línea de Tordesillas, que pertenecían a España. Y ese mapa estaba en manos de Portugal, porque la Trinidad, la nave de Magallanes, la que intentó regresar por el Pacífico, había sido capturada, sus hombres encarcelados, sus documentos confiscados, y Portugal ya estaba usando esa información para reclamar las islas ante el Papa. Así que el triunfo se convirtió en derrota diplomática. España no celebró, negoció, se arrastró, pidió, suplicó,
Y al final, pagó. Pagó con oro, pagó con tierras, pagó con silencio. En el Tratado de Zaragoza, firmado en 1529, Carlos V renunció a las Molucas, a cambio de una compensación económica. Una traición firmada con tinta real, y los supervivientes fueron recompensados con migajas. Elcano recibió un escudo de armas con la leyenda «Primus circumdedisti me». Tú fuiste el primero en rodearme. Una ironía cruel, porque él no fue el primero, fue el último, el que sobrevivió, el que terminó lo que otro empezó. Los demás recibieron una pensión ridícula. Algunos, ni eso. Muchos murieron de enfermedades contraídas en el viaje, otros de alcohol, otros de melancolía. Porque ¿qué se hace después de haber visto el mundo entero? ¿Cómo se vuelve a la normalidad? Cuando se ha tocado lo imposible. Y mientras ellos languidecían, Magallanes seguía siendo un fantasma. En España lo llamaban el traidor afortunado. En Portugal, el desertor que murió como un perro. En las cortes europeas, el loco que midió la tierra. Nadie lo reclamaba, nadie lo honraba, nadie lo entendía. Porque su verdadero crimen no fue traicionar a Portugal, fue obligar al mundo a ver la verdad. Y la verdad incomoda. Incomodan a los reyes que creen que el mundo les pertenece. Incomodan a los nobles que viven de mentiras doradas. Incomoda a las iglesias que temen que la ciencia les robe el poder. Incomoda a la historia misma. Porque la historia no ama a los que la cambian. La historia los entierra. Y a Magallanes lo enterraron 2 veces. Primero en Mactán, luego en el olvido. Pero hay algo que ni los reyes, ni los tratados, ni el tiempo pueden matar. La semilla. Y la semilla de Magallanes ya había germinado. En los mapas de Mercator, en los diarios de Pigafetta, el cronista italiano que lo acompañó y que, contra todo pronóstico, sobrevivió para contar la historia. En los sueños de nuevos navegantes que, al mirar el océano, ya no veían un límite, sino un camino. Porque aunque España lo silenció, aunque Portugal lo borró, aunque la corte lo interrogó, él ya había ganado. Porque el mundo era redondo y nadie jamás podría volver a decir lo contrario. Hay hombres que mueren y se convierten en estatuas. Hay hombres que mueren y se convierten en nombres de calles, de plazas, de escuelas. Y hay hombres que mueren y se convierten en el mundo mismo. Fernando de Magallanes no tiene una estatua en Lisboa. No tiene un monumento en Valladolid. No hay un día nacional en su honor. No hay un retrato oficial colgado en los palacios reales. No hay una medalla acuñada con su rostro. No hay un himno que cante su nombre. Y sin embargo, está en todas partes, en cada mapa que se despliega, en cada globo terráqueo que gira en un aula, en cada niño que aprende que la Tierra es redonda, en cada navegante que cruza un océano sabiendo que, al otro lado, hay tierra, en cada científico que mide el cosmos partiendo de la certeza de que el espacio tiene forma. Magallanes no cambió la historia, la reescribió, con sangre, con hambre, con traiciones, con una pierna coja y un mapa robado, con la obstinación de quien no acepta un no por respuesta, con la locura de quien desafía lo imposible y lo vence. Pero no lo hizo por gloria, no lo hizo por dinero, no lo hizo por patria, lo hizo por justicia, porque cuando Portugal le cerró la puerta, cuando España lo miró con desconfianza, cuando sus propios hombres conspiraron para matarlo, cuando el mar intentó devorarlo, cuando el mundo entero le gritó «¡Detente!», él no se detuvo. Siguió, porque sabía algo que muy pocos entienden. La verdad no necesita aplausos. La verdad no necesita reyes. La verdad solo necesita ser demostrada. Y él la demostró, con su vida, con su muerte, con su obsesión. Hoy, 5 siglos después, los libros de historia aún discuten quién completó la primera vuelta al mundo.
Algunos dicen Elcano, otros dicen Pigafetta, otros dicen Carlos V, pocos dicen Magallanes. Pero eso no importa, porque Magallanes no buscaba ser recordado, buscaba ser inevitable, y lo logró, porque nadie puede mirar un mapa del mundo sin ver su huella. Nadie puede cruzar el estrecho que lleva su nombre sin sentir el eco de su voluntad. Nadie puede navegar el Pacífico, ese mar que él bautizó con ironía cruel, sin recordar que fue él quien lo midió, quien lo sufrió, quien lo domó. Él no completó el viaje, pero lo hizo posible. Y eso es más grande que cualquier estatua, más grande que cualquier título, más grande que cualquier corona, porque las coronas se oxidan, los títulos se olvidan, las estatuas se desmoronan, pero la verdad permanece. Y la verdad de Magallanes es esta: el mundo no tiene dueños, no tiene fronteras impuestas por reyes, no tiene límites trazados por tratados. El mundo es de quienes se atreven a navegarlo, aunque los llamen traidores, aunque los llamen locos, aunque los dejen morir solos en una isla perdida, porque al final no importa dónde mueras, importa qué dejas vivo. Y Magallanes dejó vivo lo más poderoso que existe, una idea, la idea de que el horizonte siempre puede cruzarse, la idea de que la lealtad no es ciega, la idea de que a veces, para servir a la verdad, hay que traicionar a los reyes. Y si esta historia te ha conmovido, si sientes que hay héroes enterrados bajo el peso de la historia oficial, si crees que las grandes gestas no siempre llevan banderas, si piensas que el mundo aún necesita hombres y mujeres que se atrevan a desafiar lo establecido, entonces este canal es tu hogar. Crónicas de Hispania no es solo un nombre, es una promesa. La promesa de rescatar del olvido a quienes cambiaron el mundo, aunque el mundo prefiriera olvidarlos. Suscríbete, porque aquí no contamos historias, resucitamos leyendas. Y la próxima te espera.